Muy buenos días, mis hermanos. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor, como pueblo, nos presentamos delante de ti, porque queremos, Señor, reconocerte como nuestro Dios, como aquel que nosotros necesitamos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu en medio nuestro, que por tu gracia nos permitas ver nuestros corazones, ver el pecado, ver la frialdad, ver la maldad que hay en nosotros. No nos dejes indiferentes, Señor, pero tampoco nos dejes ir sin ver la gloria del Cordero de Dios que fue inmolado, que murió en la cruz para salvarnos. Nuestra única esperanza espiritual, Señor, nuestra única vida está en Él, la vida espiritual, la paz contigo. Danos de Cristo, te lo rogamos. En su nombre, amén. Amén. En nuestra última enseñanza, el tercer punto de hace 8 días, titulaba Algunas causas que producen el enfriamiento en la fe. Seguimos trabajando acerca de la virtud de la fe y seguimos con este tercer punto. Hace 8 días vimos una causa que ocasiona el enfriamiento en la fe y decíamos que era una causa silenciosa, sigilosa, pero muy peligrosa y común que cualquiera de nosotros podría estar viviendo, y es descuidarnos en la oración. Recordemos un poquito acerca de esto. Pensemos que cuando alguien cree en Cristo y el Espíritu de Dios le hace nacer de nuevo, una de las primeras evidencias del nuevo nacimiento es que este creyente desea orar. Luego va a las Santas Escrituras y se encuentra con que el Señor nos manda a que oremos. Y vemos el ejemplo mismo de Cristo, quien oraba continuamente. Así que este creyente dice, yo también debo seguir los pasos de mi Señor. Tengo que orar. Y rápidamente se da cuenta que esa oración es un aliento para su fe. Justamente veíamos una ilustración hace 8 días. No sé si lo recuerdan, un bosque y una montaña. Este bosque que reverdece, que da fruto, lo hace porque está cerca a una montaña de la cual cae un río que humedece todo el bosque. Pero si quitáramos el río, entonces esta montaña ya sin agua, este bosque ya sin agua, empezaría a menguar poco a poco y a marchitarse hasta morir. Sin agua, la vegetación no puede vivir. Comparábamos este bosque con la fe y esta montaña con el trono de la gracia y el río con la oración. Entonces decíamos que hay una relación muy íntima entre la fe y la oración. Si aumenta nuestra vida de oración, va a aumentar nuestra vida de fe. Pero si nosotros abandonamos la oración, ciertamente nuestra fe se va a debilitar. Si la una sube, la otra sube. Si la una baja, la otra baja. Nuestra alma depende directamente, nuestra vida de fe, de estar cerca de la presencia de Dios. Hay una necesidad latente de estar en una comunión continua con el Señor Jesucristo. Así que nos preguntábamos, ¿será que esas dudas que podemos tener, esa incredulidad, será que se está viendo afectada porque hemos abandonado el lugar secreto?
¿Será que por negligencia espiritual en nuestros deberes espirituales nos estamos enfriando en la fe? Y nos exhortábamos en este punto. Revisemos si es así. Y si es así y encontró la causa de su enfriamiento en la fe, entonces no tarde más, sino que vuelva a humillarse delante del trono de Dios y pídale que le ayude a ser perseverante, constante y que su oración crezca, que su comunión con Dios sea cada vez más viva y real. Hasta ahí la introducción y empezamos nuevo punto. Seguimos pensando en las causas que ocasionan el enfriamiento en la fe. Y pudiéramos decir que el enfriamiento espiritual o el enfriamiento en la virtud de la fe no necesariamente puede provenir por una causa. Pueden haber múltiples razones que generen el enfriamiento en la fe, la debilidad espiritual, el alejarse de Dios. Una de ellas, olvidar la oración, pero pueden haber otras. Entonces nos imaginamos ahora un árbol que en sus raíces está lleno de gusanos y el gusano está matando el árbol. Pero es posible que hayan otras plagas en las raíces, en las ramas. Así puede estar nuestra vida de fe, con una u otra causa. Así que rogamos que el Espíritu Santo, a través de esta enseñanza de hoy, donde veremos 5 más la de hace 8 días, son 6 causas, que podamos poner la lupa en nuestros corazones. ¿Qué causas tiene usted? Pregúntese a sí mismo, ¿qué causas tengo yo que me está causando debilidad en la fe, incredulidad? Todos los cristianos tendemos al enfriamiento en la fe. Puede tener una o varias. Así que vamos a ver 5 causas. La primera causa es el peligro de vivir una vida gobernada por los sentidos. La segunda causa es no ejercitar la fe en tiempos de sufrimiento. La tercera es entregarse a una duda temerosa, dudando de la porción de Cristo. La cuarta es el pecado remanente que todavía está en nosotros. Y el quinto punto es el apartar la mirada del Salvador. 5 causas que veremos en esta enseñanza y rogamos al Espíritu de Dios nos permita examinar el corazón y luego ir al gran médico de nuestras almas, el Señor Jesucristo. Él nos puede ayudar a diagnosticar y Él nos puede dar el tratamiento. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios, la bendición de Dios, para quitar la frialdad y que nuestra fe sea vigorosa, abundante y fuerte, lo cual es la voluntad de Dios, no que estemos enfriados en la fe. Entonces empecemos con la primera causa: vivir gobernados por los sentidos. Vivir gobernados por los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestros ojos físicos, nuestros oídos, nuestras manos. Tenemos una tendencia natural a vivir nuestra vida conforme a lo que nosotros vemos, escuchamos naturalmente, lo que planeamos en nuestra mente, lo que razonamos. Y luego calculamos todo y planificamos todo y queremos tener todo bajo nuestro control. Debemos tener presente que esto, a los ojos del mundo, es algo bueno, pero que a nivel espiritual esto puede ser algo que aparentemente es dulce, pero tiene un veneno por dentro para nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos solamente concentrados en vivir por lo que vemos, entendemos y planificamos, estamos dependiendo absolutamente de nosotros mismos. Y estamos haciendo a un lado el depender de Dios. Esto es lo que la Escritura llama vivir por vista y no por fe. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir por fe. Esto significa depender más y más de Él.
Segunda de Corintios 5:7, se los leo. Porque por fe andamos, no por vista. Tenemos que entender que hay dos caminos que se contraponen, son dos caminos distintos. Uno es el camino de la fe y otro es el camino de la vista. Si usted escoge uno, el camino de la vista, ya no va a caminar por el camino de la fe. Y si usted escoge el camino de la fe, ya no va a caminar por el camino de la vista. Si por su pecado, por su tendencia natural, usted dice, voy a vivir por la vista, ¿eso qué significa? Que usted no va a obedecer a Dios hasta que vea que hay un camino seguro. Que usted no va a avanzar hasta que usted no entienda todos los detalles, los pormenores, y que usted no va a confiar plenamente en eso que va a hacer hasta que usted entienda todo con claridad hasta lo último, hasta la meta final. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo bien planificado, como muy controlado por usted. Eso es vivir por vista, controlado todo por usted y no está confiando en Dios. Vivir por vista es ver ese camino y pensar que ese camino debe estar iluminado todo el tiempo de principio a fin y que yo voy a caminar hasta que todo sea claro, hasta que todo lo pueda entender y entonces ahí sí ando. Eso es es un cálculo, es vivir humanamente y lo puedo disfrazar de religión, pero eso no es lo que honra ni glorifica a Dios. Un ejemplo bíblico, lo cantábamos. El pueblo de Israel salía de Egipto y venía el ejército del faraón. Delante del pueblo estaba el mar rojo. Detrás venía el ejército. Por los lados no había posibilidad de escapar. Humanamente, este pueblo de Israel estaba atrapado. Pero entonces, ¿Dios qué les dijo? Dios no les dijo, párense hasta que a ver por qué huequito van a salir. No. Éxodo 14:15 dice que le dijo a Moisés, el Señor, di a los hijos de Israel que marchen. Tenía que caminar por fe, aunque hubiera un mar delante. Ellos tenían que seguir avanzando, ellos tenían que creer que Dios iba a proveer la salida. Porque justamente cuando las posibilidades del hombre se han cerrado completamente, es cuando Dios se glorifica, porque Él abre un camino donde antes no lo había. Ellos siguieron marchando, tenían que vivir por fe, y entonces Dios abrió el mar rojo, y pudieron pasar, y Dios mostró que es poderoso Salvador, y también luego emitió un juicio contra el pueblo de Egipto. Así que nosotros también tenemos que aprender a vivir por fe y a caminar por fe. No necesitamos tener todas las explicaciones más lógicas, no necesitamos entender toda la obra de Dios, no necesitamos paralizarnos a ver qué pasa, sino que la realidad es que el Señor nos llama a que nosotros avancemos, sigamos caminando en obediencia a su palabra, aunque todo parezca oscuro, aunque no veamos todos los detalles, ni siquiera hasta saber a dónde nos está llevando el Señor, sino que en medio de esta situación donde no veo, confío en su palabra. Esto también lo podemos ver en el ejemplo de Abraham. Romanos 4:20 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Va a tener descendencia, va a ser padre de muchos, pero era un hombre ya viejo. Su cuerpo ya estaba cerca a la muerte. Su esposa también anciana y estéril. Pero entonces dice la palabra en Romanos 4:20 que Abraham se fortaleció en fe
y daba gloria a Dios. Él no empezó a ver, bueno, naturalmente, pues él no podría tener hijos, su esposa tampoco, entonces Dios no podría cumplir lo que él prometió. Pero Dios le prometió un hijo. Y recordemos que Dios es verdadero. Lo que Él dice en su palabra no cambia, es verdadero. Él es fiel a sus promesas. Así que si Abraham se hubiera visto a sí mismo, pues hubiera dudado y su fe se hubiera debilitado, porque hubiera vivido por vista. Pero él, al ver a Dios y sus atributos, entonces pudo caminar por fe, se fortaleció en su fe. ¿Y qué con nosotros? ¿Qué pasaría si el Señor nos está enseñando a través de su palabra, su verdad, y nos está pidiendo que dejemos algunas cosas y cambiemos otras conforme lo que Él ha dicho? ¿Le seguiremos? ¿Qué pasará si el Señor nos pone en un momento de aflicción, de dificultad, de una tormenta en nuestras vidas? ¿Le obedeceremos o seremos de los que retroceden? ¿Qué pasará si Él nos está pidiendo que demos pasos en una dirección desconocida para nosotros? El llamado de Dios para con nosotros es que creamos, escuchemos su voz y que creamos a su voz, porque está revelada en su palabra, y le sigamos fielmente. El Señor nos dice, marchad, continúen avanzando, no esperen hasta haber despejado el camino, no aseguren primero las condiciones, avancen firmemente apoyados en su palabra. Si hoy la fe de alguno de ustedes se ve débil, desgastada, entonces habría que usted debería revisar con honestidad cómo está usted delante del Señor. ¿Está usted viviendo por lo que puede ver? ¿Por cómo usted evalúa todo? ¿Quiere tener el control de todo en su vida y lo que está pasando a su alrededor? Si es así, esto está deshonrando al Señor. Él no quiere eso. Usted debe avanzar, usted debe confiar en su corazón, debe poner la palabra de Dios en su corazón y avanzar en obediencia a Él, independientemente de lo que esté sucediendo. La fe verdadera no va a exigirle al Señor pruebas ni evidencias, sino que se va a someter voluntariamente, agradecidamente, y se fortalecerá en la bendita palabra de Dios que no miente. Segunda causa. La falta de ejercicio de la fe en tiempos de aflicción. Segundo, la falta de ejercicio de la fe en tiempos de aflicción. Si quieren, acompáñenme a Efesios 6:10. Por favor, Efesios 6:10. La falta de ejercitar la fe en tiempos de aflicción es otra causa del enfriamiento en la fe. Efesios 6:10. Dice las Santas Escrituras en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a pensar ahora entonces en el cuerpo humano. Vamos a pensar que nos estamos ejercitando, que estamos haciendo ejercicio, actividad física, y entonces nuestro cuerpo pues va a estar más activo y va a responder mejor cuando se le exija. Pero pensemos por otro lado, cuando dejamos pasar meses y meses o años y no volvemos a hacer ejercicio y nos volvemos sedentarios y nuestro cuerpo va perdiendo fortaleza más y más.
Ya vaya usted luego a hacer algo con un cuerpo que lleva años sin ejercitar y no le va a responder. Debemos ver la fe entonces como el brazo derecho de nuestra vida cristiana. La fe es el brazo derecho de nuestra vida cristiana. O como lo estudiábamos hace 8 días, recordemos, es el escudo espiritual de nuestra vida cristiana. Es la coraza de nuestro corazón, es un escudo, es el brazo derecho. Y nosotros estamos llamados a vivir por fe, pero a ejercitar la fe, a ponerla en acción. Y cada vez más esa fe se va robusteciendo, se va volviendo más fuerte. Pero ¿qué pasa si nosotros nos aperezamos? ¿Qué pasa si nosotros no ejercitamos la fe? Sino que llega la aflicción, llega la dificultad y no vivo por fe. Pues la dificultad me lleva por delante, ¿cierto? Mi fe se va a debilitar más y más si no la ejercito. Llega la aflicción y no vivo por fe y no la ejercito allí, ese brazo se va a debilitar más y más. Así que justamente el Señor en su providencia, en su sabiduría, ha permitido que sea en los días más oscuros, en las pruebas más difíciles, en las cruces más pesadas o en el momento de mayor adversidad, es cuando Él más quiere que nosotros ejercitemos la fe. Allí es donde más se va a fortalecer. Allí es donde toca sacar la fe para la batalla espiritual. Justamente son estos momentos los que Dios ha designado para que nuestra fe brille y pueda verse que sí confiamos en las promesas de Dios, que se manifieste algo externamente, algo que ha estado adentro de nosotros. La fe tiene que verse en esos momentos difíciles. Pensemos en algo. Dios no permite que nada le suceda a uno de sus hijos. Primero, que no esté decretado desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, que Él tiene un propósito soberano que está llevando a cabo en la vida de su hijo. Particularmente, como estamos diciendo, en su sabiduría, entonces, el momento difícil, la carga pesada, el gran reto que está por delante y que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, Él quiere pulir nuestra fe, fortalecer nuestra fe, que creamos en Él, donde nosotros no podemos avanzar, creer que Él nos ayuda, creer en Él, confiar en Él. Pero, ¿y si vemos ese camino tan alto, y si vemos esa carga tan pesada, y en vez de creer en Él, nos quejamos, o empezamos a dudar de Él, o murmuramos de Dios, entonces nuestra fe se va a debilitar. Nuestra fe va a ir para abajo. El Señor nos da esta ley espiritual. La fe crece cuando se ejercita, pero se enfría cuando se descuida. Así que nosotros debemos, en el día de la aflicción, en el día de la cruz pesada, no mirarnos a nosotros mismos, no tener como una actitud de introspección, porque en nosotros no está la fuerza que necesitamos, sino mirar al Señor y depender de Él y pedir de Él esa fe para poder superar estas dificultades por fe en Él. Confiemos en el Señor. Cada prueba, por tanto, es una oportunidad. Cada prueba es una forma que el Señor, es una puerta. Podemos ver cada dificultad, cada aflicción, cada momento difícil. Deberíamos verlo como una oportunidad que Dios nos está dando para ejercitar nuestra fe. Pero, ¿y si más bien desobedecemos? ¿Y si más bien no? Nos empezamos a quejar y a murmurar y a pelear contra Dios. No está ejercitando la fe, no está viviendo por fe, no está glorificando a Dios. Descanse en Dios, mírelo a Él. Él es fiel, verdadero, inmutable. Puede confiar en Él porque Él no puede mentir.
como dice Daniel 4:35, se los leo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tercera causa, entregarse a una duda temerosa con respecto a su porción en Jesucristo. Entregarse a una duda temerosa con respecto a su porción en Jesucristo. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si nosotros empezamos a dudar de Dios, de lo que Él nos ha prometido en Jesucristo como cristianos, sea que lo hagamos continuamente o sea que lo hagamos algunas veces, pero empecemos a poner en primer lugar nuestra duda, nuestra incredulidad a sus promesas, esto puede parecer algo en apariencia piadoso, pero la realidad es que es algo pecaminoso lo que está detrás. Si nosotros dudamos del Señor, porque ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo que Él ha dicho en su palabra sí lo está aplicando a mí? Yo creo en Cristo, pero ¿será que Él sí lo va a hacer en mí? Esa duda pecaminosa está enfriando nuestra fe, nos está afectando la confianza que tenemos en el Señor, está sembrando una raíz de amargura en nuestro corazón. ¿Cuánto daño le hace que, habiendo nosotros creído en el Señor Jesucristo, empecemos a dudar de Él? Empecemos a dudar de su amor para con nosotros. Empecemos a dudar de que el Padre nos recibe con gozo y empecemos a dudar de sus promesas. Es un daño catastrófico que nosotros empecemos a poner dudas a nuestra porción que tenemos con el Señor Jesucristo. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Cimentándola en la palabra. La palabra es la roca firme que Dios nos ha dado para que lo conozcamos y andemos por ella. Entonces, ¿cómo acrecentamos nuestra fe? Póngala sobre la palabra, conozca la palabra, medite en la palabra, viva la palabra, y eso le aumentará la fe. Pero, ¿y cómo la destruimos? ¿Cómo la acabamos? Póngala no sobre la palabra, sino sobre dudas, incertidumbres, que van a quebrar su confianza, que van a minar su relación con el Señor. Dudar que Dios puede perdonarle todos sus pecados. Dudar que Jesucristo, su justicia es perfecta y su sangre limpia de todo pecado. Dudar que en Cristo encontramos el amor del Padre completa y perfectamente. ¿Cómo podremos hallar paz sembrando este tipo de dudas en nuestros corazones? ¿Cómo podremos tener confianza y tranquilidad, estabilidad espiritual y hasta emocional si estamos allí como atormentados por este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas no solamente afectan la paz del cristiano, enfrían el amor hacia Dios, dañan la obediencia, motivan la desobediencia y daña también el discernimiento espiritual. Nosotros no podemos pretender abrazar una duda o pretender vivir en incertidumbre. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Alejarnos del Señor Jesucristo y
albergar más bien. Ese es un pecado en nuestro corazón. Esta es una forma de incredulidad que a veces o que se puede disfrazar de piedad, pero que realmente es una afrenta en contra del Evangelio. Si usted duda de Dios, su fe está minada porque está viéndose a sí mismo, ve su carga, ve quién es usted, y usted piensa que eso es mayor que la obra de Cristo en la cruz, que su justicia, que su gloria, que su poder, usted está mirando muy mal, porque no es así. La realidad es que usted está afrentando contra la sangre del Cordero al tener ese tipo de dudas. La realidad es que usted está apagando la gloria de la gracia soberana que Dios ha querido mostrar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que la verdadera humildad no es dudar de lo que Dios ha declarado perfecto. La verdadera humildad no es vivir en incertidumbre, sino es creer en el Evangelio, entregar nuestra vida a Él, confiar que Él ha prometido paz con Dios, reconciliación con Dios, perdón de pecados. Y si esa es la promesa de Dios en Jesucristo, y usted verdaderamente abraza a Jesús como su Señor y Salvador, entonces esa promesa en ustedes sí y amén. Esa promesa se cumple. Créalo, aunque su corazón tiemble. Descanse en Jesucristo, quien es suficiente, misericordioso y todopoderoso para salvar hasta lo sumo. Querido Hijo de Dios, no es humildad gloriarse en su sospecha, ni refugiarse en su incertidumbre, sino que debemos decir al Señor Jesucristo como pecadores, necesitados de su gracia, no tenemos mérito, no tenemos cómo justificarnos, no tenemos nada bueno en nosotros, pero el Señor da de su bondad, da de su justicia, nos recibe en Cristo por gracia. Debemos volver nuestros ojos al perfecto, debemos volver nuestros ojos al eterno, al Altísimo, a Jesucristo, y ponerlos allí, para que nuestra fe no sea marchitada y para que no nos doblegue la duda y la incertidumbre, sino para que en realidad estemos confiados en el Señor y le demos gloria en todo lo que hagamos. Eso es lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Se lo leo. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No retroceda en incredulidad, viva por fe y agrade al Señor. Cuarta causa del enfriamiento en la fe: el poder del pecado que aún mora en nosotros. Cuarta causa del enfriamiento en la fe: el poder del pecado que aún mora en nosotros. Gálatas 5:15. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice la Escritura, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando el Señor nos da la fe en Jesucristo,
Él se hace nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos transforma. La justicia perfecta de Cristo nos alcanza. Estamos en Cristo, somos salvos, somos sus hijos. Gloria a Dios. El poder del pecado ha sido destronado, ha sido vencido. Pero, como ustedes lo saben, todavía seguimos con un remanente de pecado. Sigue ese remanente activo dentro de nosotros, que es como una raíz de una maleza que está en nuestro corazón. Lo podemos pensar de esta forma. Esta raíz debe ser cortada y mortificada diariamente por la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir cerca del Señor, agradar al Señor. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero, ¿y si nosotros guardamos silencio frente al pecado? Y si nosotros lo empezamos a cometer y a cometer y a cometer, y este se fortalece, esta raíz crece y se aferra más a nuestro corazón, pues nos debilita la fe. Algo que parece dulce es un veneno mortífero. El apóstol nos está enseñando esta verdad. La carne se contrapone al espíritu, el espíritu batalla contra la carne y la gracia no van juntas, tenemos que escoger una de las dos, y el llamado del Señor es a que escojamos la gracia, a que escojamos vivir por el espíritu, por supuesto no en nuestra dependencia ni en nuestras fuerzas, sino en el clamor suplicante, que nos humillemos delante de Él para que nos ayude a vivir por el Espíritu, porque si le damos rienda al pecado, entonces vamos a ver cómo Él viene a dañarnos, vamos a ver cómo Él trae mundanalidad a nuestro corazón. El pecado quiere traer pereza, negligencia y hasta hipocresía, porque recordemos, es algo que está ocurriendo adentro del corazón que los demás no pueden ver. Si usted deja crecer esta raíz del pecado en su corazón, no va a obtener otra cosa. Su fe se va a marchitar, su fe se va a debilitar. La realidad es que la fe, como lo hemos dicho en otros momentos, es una flor delicada que necesita estar en un terreno santificado, limpio, libre de esas malezas. Y el terreno es nuestro corazón. Entonces tenemos que mortificar el pecado, quitar esas malezas para que nuestra vida de fe crezca y florezca. Si dejamos la maleza, recordamos la parábola, esa raíz de pecado ahoga nuestra fe. Ella vencerá, el pecado vencerá sobre la raíz, sobre la palabra, sobre la fe que haya en nuestro corazón. Vivir en la carne, guardar silencio, ser cómplices de nuestros pecados, trae enfriamiento espiritual, debilita la ternura de nuestra fe, debilita la sensibilidad que tenemos con respecto al pecado y debilita nuestro amor por Dios. Queremos que nuestra fe sea más devota, floreciente, que nuestro corazón esté más rendido al Señor, pero al mismo tiempo estamos practicando el pecado. Estamos dejándonos que nos gobierne, que nos domine cuando Cristo ya lo venció. Ciertamente no florecerá, ciertamente no avanzará nuestra fe. Queremos adorar al Señor, servirle, estar más cerca de Él, pero estamos anclados a por lo que Él vino a morir por nosotros. El pecado no puede ser así. La fe no puede prosperar en quien tolera el pecado. Esta es una realidad que el Señor nos ayude a grabar en nuestro corazón. La fe no puede prosperar en quien tolera el pecado. ¿Qué fruto espiritual puede esperarse si no lucha contra el pecado? ¿Dónde está la paz de conciencia? ¿Dónde está el amor por la santidad? ¿Dónde está el deseo de comunión con Dios? El pecado no mortificado actúa como ese gusano en la raíz del árbol que se está carcomiendo su vida espiritual. Realmente es necesario mortificarlo. Les leo Romanos 8, 12 y 13.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Somos deudores de la carne? No. ¿Le debemos obediencia al pecado, a la carne? No. ¿Debemos darle espacio a la carne en nuestra vida? No. Esta se contrapone a la gracia, daña lo que alimenta nuestra fe, daña nuestra comunión con el Señor. Y por esto el Señor hoy nos hace un solemne llamado. No juegue con el pecado, no lo atesore en su corazón, no lo albergue, no lo cuide, no lo justifique, no lo minimice. Vaya a la cruz de Cristo, córtelo. Allí es el único lugar donde usted puede llevar su pecado para ser libre verdaderamente de él. No lo haga en sus fuerzas, hágalo por el Espíritu Santo, por la fuerza del Señor. Vivir en el pecado debilita la fe, pero mortificar el pecado hace florecer la fe. Y entonces empezaremos a ver esa flor crecer y dar retoños que hemos orado cada jueves cuando le pedimos al Señor esas virtudes del Espíritu: gozo, paz, comunión con Dios, bondad, amor, perdón. Para que esas flores puedan crecer en nuestro campo, tenemos que mortificar el pecado. Pero si le damos rienda al pecado, esas flores no las veremos. Esas flores espirituales no estarán en nosotros. Así que, querido cristiano, si su fe está débil hoy, si su alma está seca, si el fervor de otros días ya no está, mire en su corazón si hay un pecado que usted cultiva y practica, si usted realmente no lo está mortificando, si usted realmente no está batallando, si usted vive en su pecado, entonces sepa, la fe verdadera se contrapone contra practicar el pecado. Son opuestas. ¿Cómo esperar vivir en paz? Todos queremos vivir en paz, pero vivimos en rebelión y esperamos recibir paz. No lo podremos hacer. Esperamos crecer espiritualmente, esperamos glorificar más a Dios, pero dejamos que la raíz del pecado avance. Se contrapone. No puede ser. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos capacite en humillación y ruego por la fuerza y el brazo poderoso del Señor a aborrecer el pecado, a quebrantarnos por nuestra debilidad, a amar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y a vivir cerca de Dios, a amarle y a ver su gloria, porque allí cerca de Él, en santidad, podremos ver más de su gloria, pero sin santidad y en pecado, no nos podemos acercar al Señor viviendo bajo nuestros pecados. Quinta causa, apartar la mirada de Cristo. Quinta causa, apartar la mirada de Cristo. Vamos por favor. Es un texto que ya leímos, se los voy a leer mejor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como cristianos, ¿dónde deben permanecer nuestros ojos puestos todo el tiempo? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Este y muchos otros textos bíblicos confirman esta realidad. Nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Salvador. Es la única manera para que nuestra fe sea vigorizada, tengamos más fervor, más amor por el Señor. Pero si apartamos la mirada del Señor, nuevamente lo que viene es enfriamiento espiritual. Pensemos en una flor que necesita la luz del sol. Todos los días las flores necesitan la luz del sol. De la misma manera, todos los días nuestra fe, la fe verdadera, la fe de los escogidos, necesita la luz del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo es el sol de justicia y nosotros debemos exponer nuestra vida de fe a su luz diariamente para que el Señor Jesús nutra nuestra fe, fortalezca nuestra fe, robustezca nuestro amor por Dios y mejore nuestra comunión con Él. Y si retrocediéramos, y si empezamos a alejarnos del Señor, y si ya no lo miramos a Él, entonces esta plantica se va secando, se va marchitando. El autor de Hebreos nos da una fórmula muy sencilla, pero muy poderosa. Puestos los ojos en Jesús, es lo que nos dice el autor de Hebreos. No mire a Jesús a veces, no mire a Jesús una vez a la semana, no mire a Jesús el domingo en el culto. Mírelo todos los días, con constancia, con perseverancia, con respeto. Él es Dios, Él es el Señor. Él merece nuestra reverencia, nuestra adoración, porque Él es el Rey soberano. Si así lo hacemos, cristianos, téngalo por seguro, nuestra fe irá en aumento, porque de Él viene la vida de nuestra fe. Nuestra vida como cristianos viene de Él, pero también tenga por seguro, quite sus ojos de Jesús y poco a poco, y entonces su fe se va a empezar a marchitar. Hay una íntima relación allí. Otro ejemplo, el polluelo del águila, desde que está muy pequeño, está allí enseñado a mirar el sol de frente. Y él crece y crece, y cuando ya es un águila madura, vuela impresionante por los cielos y puede mirar el sol por el que se entrenó desde pequeñito. Y ahora tiene una vista impresionante. Aunque el sol le pegue en el ojo, él puede ver a lo lejos. Nosotros, cristianos, tenemos que ser como ese polluelo de águila. Miremos a Jesús diariamente. Conozcámoslo más. ¿Quién es Él en su persona? ¿Qué palabras dijo? ¿Qué prometió? ¿Contra qué advirtió? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Que nuestros ojos se acostumbren al sol de justicia y entonces podamos verlo a Él siempre. No nos encandelille su luz, sino que más bien podamos ver su gloria, sus perfecciones y podamos vivir cada vez más viendo al eterno, al invisible, al autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad, contemplar, sea usted como el polluelo que todos los días mira al sol y contémplelo y maravíllese en su gloria y perfección, la de Cristo Jesús. Ese es el llamado para nosotros. Cristiano, si su fe está débil, entonces pregúntese, ¿hacia dónde está mirando usted? ¿Será que usted ha dejado de mirar a Jesucristo y está mirando a usted mismo? Sí, va a haber debilidad, sí va a haber pecado, sí va a haber cargas, claro que sí, usted es pecador. Está mirando a su alrededor problemas, dificultades, escasez, una cosa y la otra. Pero el Señor no nos ha llamado a hacer esto, a mirar ni hacia adentro ni hacia afuera, sino nuestra fe se debilitará. El Señor nos ha llamado a que volvamos al Cordero, a que creamos en Él, quien la única fuente de vida y de consuelo es el Señor Jesucristo. Vayamos a Él confiadamente, conozcámoslo con mayor claridad, veamos su gloria y que nuestra fe sea transformada en visión, que Él sea vivo en nuestros corazones, estimados hermanos. Aquellos de ustedes que no han creído en el Señor Jesucristo, pero que al escuchar estas palabras sienten algo de peso de esto. Si usted anhela tener una fe viva, una fe real, un gozo verdadero,
le animamos en esta mañana. Corra al Señor Jesucristo. Él le promete paz, reconciliación con Dios, perdón de sus pecados, vida eterna. Él le puede dar la fe de los escogidos y adentrarlo a su pueblo. Crea en Él y viva hoy. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, tú mereces la adoración de nuestros corazones. Danos esa fe, Señor. Aquellos que no la han recibido, dales el creer, Señor, en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu ponga esta virtud tan necesaria, Señor, tan fundamental para la vida verdadera espiritual, Señor. Y a los que hemos creído, perdónanos, Señor. Ayúdanos ante estas 5 o 6 causas del enfriamiento espiritual. Aumenta nuestra fe. Danos de tu mano. Socórrenos, Cristo bendito, para que tu pueblo te dé gloria y honra. Y en el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén.